compartir. A ver. Acá. Ahí se. Creo que dejé de compartir. Voy a empezar a compartir, ¿ya? Vamos a ver. Me avisan si se puede visualizar en pantalla completa. Este es. ¿Se puede visualizar bien? ¿Se visualiza? Sí, Sí, está perfecto. Ya, a ver, vamos a ver entonces. ¿Sí se ve completo? ¿Se ve toda la pantalla? sí se ve, Miss. Ok. Me avisan si es que no se puede visualizar porque yo lo veo un poco más o menos que digamos. A ver. Ahí está. Así está mejor. A ver. Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos. Mi nombre es Adelina Feyes Damián. Soy licenciada en enfermería. Y estamos el día de hoy para ver este tema tan importante sobre la alimentación en el adulto mayor, ¿verdad? Bien, lo importante que tenemos que saber, pues, sobre la alimentación en toda etapa de la vida, ¿no? Pero nos enfocamos más, priorizamos siempre, sobre el adulto mayor por muchas razones, ¿verdad? Bien, entonces, antes de empezar, quisiera recordarles que mantengamos el respeto mutuo, mantengan sus audios apagados, pueden hacer sus preguntas después de breves minutos, levanten sus manitos o escriban al chat que gustosamente los voy a leer y los voy a poder responder, ya para podernos entender mucho mejor. Bien, entonces, hablamos de la alimentación saludable en el adulto mayor. El adulto mayor es un personaje importante, complejo, ¿verdad? Donde tenemos que valorar muchos aspectos. A partir de los 60 años en adelante, se considera adulto mayor, ¿no? De modo que, ¿qué significa eso? Significa de que, según la ciencia que investiga el proceso del envejecimiento de las personas, como es la gerontología, nos explica que el adulto mayor a partir de los 60 años o va perdiendo en todo caso sus capacidades funcionales, físicas y cognitivas, ¿no? En este caso, pues, eh, la ciencia que investiga el proceso de envejecimiento del adulto mayor nos menciona que envejece sus órganos y sistemas, ¿no? Entonces, bueno. A eso se debe de que muchos factores pueden alterar el proceso de la alimentación en el adulto mayor, ¿no? Puede ser psicosocial, económico, los problemas que pueden estar padeciendo de algunos diagnósticos médicos y todo ello. Entonces tenemos que saber qué alimentaciones podemos dar al adulto mayor. Nosotros comprendemos a veces que dar al adulto mayor una buena alimentación es darle cantidad y no se trata de eso, sino de una alimentación mucho más equilibrada. A ver, alimentación y nutrición. Bien, entonces vamos a ver qué nos dice la alimentación. Es la acción que hacemos nosotros al comer cuando tenemos hambre. Es un proceso biológico que naturalmente, que en determinado momento nuestro cuerpo ya sabe que tiene que alimentarse, ¿no? Entonces, esta acción de hacerlo cuando nuestro cuerpo lo necesita, nos pide, pues se llama alimentación, ¿no? La ingesta y la relación proporcional que podemos nosotros ingerir. Y la nutrición es este proceso orgánico en el cual nuestros alimentos son procesados, metabolizados en nuestro organismo para conseguir los nutrientes macro y micro necesarios para mantener bien regulado pues nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Para que haya una buena irrigación periférica, para que tengamos una buena hemoglobina, alimentos que nos van a ayudar a mantener nuestra masa muscular, alimentos que nos van a dar energía y sobre todo, pues en el adulto mayor, mucho más todavía. Tenemos que priorizar una alimentación mucho más equilibrada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una alimentación saludable?
es toda aquella que nosotros podemos proporcionar con nutrientes de lo que nuestro cuerpo necesita para mantener un buen funcionamiento en nuestros organismos, para que pueda conservar, establecer nuestra calidad de salud, ¿no? Para que nosotros no podamos en nuestro día a día, para que el adulto mayor en todo caso no sea tan vulnerable al riesgo. De por sí, un adulto mayor ya es un adulto mayor frágil, vulnerable, ¿no? A cualquier virus o bacteria. Entonces, con mayor razón, tenemos que priorizar una buena alimentación, sobre todo saludable, donde estos riesgos pueden estar ahí, están todo el tiempo. Los riesgos están muy cerca a nosotros, están muy presentes, están todos los días con nosotros, conviven los riesgos. Solamente está en que nosotros de repente pues en algún momento no tomamos atención a ciertas cosas y estos riesgos se hacen evidentes o en todo caso las enfermedades. Pues no, que un adulto mayor que no se alimenta bien, que no come lo suficiente como proteínas, minerales, carbohidratos, de repente no se hidrata lo suficiente, va a tener cierto riesgo de una disminución de la hemoglobina, de repente problemas articulares, óseos, ¿no? Y por ende, pues se puede caer, puede tener estreñimiento, ¿no? Puede tener incluso por una alimentación que no está siendo regulada, también problemas estomacales, ¿no? Entonces ya no sería un riesgo, sino una enfermedad en la cual se desencadena. Una enfermedad trae múltiples enfermedades más. Es suficiente con que uno se desencadena para que todo lo demás, pues con ello aparezca, ¿no? Entonces, estos alimentos o una alimentación saludable constituye que una persona esté protegido, ¿no? Que uno de los principales factores en nuestra promoción y mantenimiento de una buena salud durante toda nuestra existencia, ¿no? Todo el tiempo debemos alimentarnos saludablemente, no solamente cuando somos adultos mayores. Los adultos mayores, conforme sus órganos y sistemas envejecen, también en cuanto al proceso metabólico, la absorción de los nutrientes es mucho menor que nosotros en una etapa joven. Entonces tenemos que priorizar siempre una alimentación saludable desde siempre, ¿no? En la etapa niño, adolescente, joven, adulto joven, ¿no? Y en el adulto mayor con mayor razón. Con mayor razón, pues entonces no vamos a tener una alimentación de repente desordenada, desequilibrada, donde lo nuestro es siempre alimentarnos bien. Para nosotros muchas veces es comer cantidades en carbohidratos, ¿no? No hidratarnos lo suficiente. Las frutas, las verduras, no, muchas veces no nos gusta. Hay ciertos alimentos que las personas no consumen porque no les gusta, ¿no? No, esos alimentos nunca los he comido o no me gusta. Es que nunca he comido. Por eso no le doy, ¿no? Pero en lo que nos gusta, a lo que nos gusta, ¿cuál es lo más saludable? ¿No? Tenemos que siempre priorizar cuáles los alimentos que nos van a ayudar en este mantenimiento de una buena salud. Porque con el tiempo aparece un sinfín de enfermedades y se va a desencadenar todo a que nuestra salud pues no sea lo más óptimo. Características de una buena alimentación saludable. ¿Qué cosa debe tener una alimentación para que sea saludable, para que el adulto mayor realmente tenga una buena absorción de los nutrientes o de todo lo que come? Que no solamente sea que se llene, ¿no? Sino que lo nutra. Entonces, un alimento característico o con una buena característica para el adulto mayor debe ser completa, ¿no? Que le debe de aportar al adulto mayor todos los nutrientes que necesita su organismo, como hidratos de carbono, grasas, proteínas, vitaminas, minerales, agua, ¿no? La literatura dice que el adulto mayor o las personas debemos consumir 8 vasos de agua diario.
Y hablamos de adulto mayor de diferentes edades, a partir de los 60 años, 70 años, 80 años, 90 años. Entonces, a esa edad también ya hay pérdida de la dentadura, adultos mayores que de repente no tienen sus dentaduras completas, que no se adecuan a la prótesis, que de repente están con sonda nasogástrica, a adultos mayores que no tienen apetito, ¿no? Entonces, 8 vasos de agua diario ¿podrá tomar el adulto mayor? No, no necesariamente toman 8 vasos, 2 vasos, 3 vasos, un vaso, en algunas ocasiones. Eso va a depender de cuán dependiente es el adulto mayor y qué es lo que hace y qué es lo que come, porque de repente es un adulto mayor de 90 años, ¿no? De 90 años. La literatura dice que yo debo darle 8 vasos de agua diario. No se puede. Se tiene que contabilizar entre el desayuno, el jugo, durante el día tratar de darle agüita. En las sopitas también hay agua, ¿no? Siempre contabilizar todo ello. Y igual darle agüita también sola, pero a sorbos pequeños, porque el adulto mayor le presentas un vaso de agua, absolutamente va a decir que no lo quiere tomar porque no se puede lidiar con el adulto mayor. Un poco más flexibles tenemos que ser en esos aspectos, ¿verdad? Entonces, ¿qué más tiene que tener la alimentación o cuál es la característica de una buena alimentación que sea saludable para el adulto mayor? Que sea equilibrada, ¿no? Que dentro de estos alimentos, que no sea una cantidad de carbohidratos y una poca ración de proteínas o verduras, que eso es lo que muchas veces nos presentan en los alimentos del adulto mayor. Los nutrientes deben estar repartidos siempre en una proporción eh, en las cantidades iguales en cuanto a las frutas y los carbohidratos. No puede ser todo carbohidrato, o sea, bastante arroz, bastante papa o muchos fideos, por ejemplo, ¿no? De repente un alimento en la casa se prepara de unos tallarines rojos, ¿no? Tallarines rojos y una presa de pollo. Un adulto mayor que tiene diabetes, un adulto mayor que es hipertenso, por ejemplo, ¿no? En un problema de esos tipos de diagnósticos que son crónicos, no podría yo darle todos esos alimentos al adulto mayor. Tendría que yo hacer un alimento individualizado, ¿no? Tenemos que ver, si bien es cierto, pues en una casa se prepara para todos, pero cuando hay adulto mayor con problemas o otros diagnósticos subyacentes, las alimentaciones deben ser racionadas, equilibradas y también individualizados en ese caso, ¿no? Porque si padece de diabetes, hipertensión arterial o insuficiencia renal, tenemos que ver qué alimentos no puede comer el adulto mayor, ¿no? Una dieta mucho más blanda, mucho más ricos en lo que realmente le va a ayudar en mantener su buena salud. No es lo que yo quiero que come el adulto mayor, sino lo que necesita realmente para mantener una buena salud, ¿no? Y sobre todo, pues que sea suficiente. No es cantidad, sino calidad de los alimentos que se proporciona al adulto mayor. Una cantidad adecuada, una cantidad en la cual ayude a mantener el peso, regular el peso, ¿no? No nos conviene a nosotros que un adulto mayor engorde demasiado, ¿no? O sea, que alcance un peso superior porque después vienen los problemas articulares, el dolor de rodilla, va a venir un dolor realmente pues que va a hacer el adulto mayor se queje de muchos dolores, no pueda caminar y bajar de peso. El adulto mayor ya no puede correr, ¿no? No va a correr, pero puede trotar, puede hacer ejercicios. Eso es otro problemática más porque ya eso otra, tiene que ser con ayuda, con asistencia, con vigilancia, hay que enseñarlo, entonces por eso una alimentación debe ser equilibrada, no tratar de que el adulto mayor coma grandes proporciones, grandes cantidades de grasa saturada, de carbohidratos, donde no le va a ayudar en su peso, porque después vienen los problemas articulares, ¿no? La acumulación de la grasa en la circunferencia abdominal, eh, los dolores de rodilla por el mismo peso, el médico va al nutricionista, no, el médico le pasa al nutricionista, el nutricionista dice, bueno, hay que hacer dieta, ¿no? Y muchas veces entendemos de dieta como dejar de comer, ¿no? Dejar de comer, solo beber agua
o tal vez comer muchas verduras o ensaladas, frutos de ensalada, 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 nada más, ¿no? Muchas personas dicen, no, yo estoy a dieta y solo voy a comer ensalada. Pero ¿cuál es la ensalada que comen? Lechuga, ¿no? Lechuga para bajar de peso. Eh, entonces, tiene que ser diferente, o sea, una alimentación no en esos extremos, no ser tan extremos en cuanto a alimentarnos en grandes cantidades, ni cuando se trata de hacer dieta, matarnos de hambre, ¿no? Tampoco es así, sino comenzar una dieta que realmente donde tenga que ver, pues, todos los colores, las verduras, donde tengo que disminuir la porción del arroz, que no tiene que ser digamos, una gran proporción, sino 2 cucharadas de arroz tal vez, cambiar el arroz por la quinoa, con frutas, con verduras siempre, con jugos, con agüita, esos alimentos que pueden ayudar al adulto mayor, ¿verdad? Esas cantidades suficientes, no una cantidad tan extrema o en demasía. También los alimentos, aparte de ser completa, equilibrada, suficiente, tiene que estar adaptada según la edad del paciente. La edad, el sexo, la talla, la actividad física que realiza o cualquier trabajo que aún esté desarrollando. Una persona de 60, 70 años aún se mantiene laborando en una actividad física de trabajo, aunque también habrá adultos mayores que a los 70 años probablemente ya tienen algún diagnóstico crónico y ya son dependientes de producto de una discapacidad física. Probablemente están con adultos mayores que sufren de amputaciones de pierna o de repente con anemia, ¿no? Que ya están con dependencia de la física, en la cual están con silla de ruedas, están en cama. Naturalmente ahí es diferente porque el adulto mayor ya tiene una dependencia, hay pérdida de masa muscular, hay inapetencia, hay una dependencia en cuanto a las atenciones. Ya el adulto mayor no decide ni siquiera ir al baño solo. Alguien le tiene que hacer sus necesidades, ayudar a hacer sus necesidades en todo caso, ¿no? Bañarlo, cuidado, alimentación, ya depende de alguien. Pero si tenemos un adulto mayor de 70, 60 años, pues ya no puede comer tan tarde, no puede comer grandes proporciones, ya tiene que comer un poco más ligero, ¿no? Si no va a hacer un desgaste de energía porque va a alterar su proceso metabólico. Entonces, si come demasiado tarde, si hay una costumbre de comer de repente a las 8, a las 9, o si es que está despierto aún sigue comiendo, ese es un gran problema. Va a haber un aumento de peso, problemas cardiovasculares, un desarrollo de la diabetes. La diabetes se desarrolla a partir de los 35 años en adelante, la diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Pero lo más común en el adulto mayor es a partir de los 60, 70 años. ¿Por qué? Porque hacemos una alimentación no adecuada, no saludable, ¿no? Comer tarde, grasas saturadas, chatarras o en demasía, que son los carbohidratos, hacemos una resistencia a la insulina. El adulto mayor, a partir de los 60 años en adelante, comienza a envejecer sus órganos y sistemas paulatinamente, ¿no? Dice, el envejecimiento realmente es un proceso continuo, ¿no? Continuo, dinámico e irreversible. Entonces, todos los años, a partir de los 60, 70 años, sumamos más y más continuamente en desgaste en todo aspecto de nuestra existencia, ¿no? Dinámico y no se puede revertir. No se puede revertir. Por eso tenemos que tomar acciones preventivas antes. No esperamos que aparezca una enfermedad para nosotros recién ir detrás de la cura, ¿no? Porque las enfermedades crónicas que aparecen no tienen cura. No tienen cura, ¿no? Las enfermedades más comunes que vamos a ver en el adulto mayor, diabetes, hipertensión arterial, insuficiencia renal, depresión, dependencia física, ¿no? Dependencia física porque un adulto mayor obeso, con dolor de rodilla, con osteoporosis, ¿no? Ya no puede trabajar, se va a deprimir. Un 47% de adultos mayores hoy en día son jefes de familia, mantienen su casa, necesitan estar trabajando. Pero si desarrollan una diabetes, o otras enfermedades como la anemia por un producto de una mala alimentación, porque una alimentación no saludable te va a dar una diabetes, te va a dar una obesidad y te va a dar una anemia, porque de repente lo que comes solamente es que te ayude en el peso. Pero ¿cuánto es tu hemoglobina? 9.
8. Te cansas mucho, te agitas, tienes un color pálido, te da mucho sueño, tienes manchas, ¿no? Esos son signos y síntomas de la hemoglobina baja, de una anemia. Las manchas son signos de la diabetes, ¿no? Entonces se hace mucho más vulnerable. Por eso siempre tenemos que ver las raciones alimenticias saludables, cantidades proporcionales que contengan todos los colores, ¿no? Que no solamente nuestro alimento sea blanco con el arroz y por ahí unas cuantas hojas, ¿no? Así no, que nuestro alimento contenga todos los colores anaranjados, amarillos, rojos, frutos de temporada, porque eso nos van a ayudar, aparte de darnos fibra, de darnos agua, también nos van a dar hierro, ¿no? Grandes cantidades de hierro que vamos a encontrar en diferentes alimentos, así como la carne, la leche, que nos da proteína, que nos da calcio. También tenemos alimentos, ¿no? Ricos que nos proporcionan mucha fibra, que justamente necesitamos en el adulto mayor, que su alimento sea rico en fibra, ¿verdad? Entonces, que haya una variedad de alimentos que deben contener diferentes grupos, diferentes alimentos, diferentes colores, ¿no? Para que pues sea saludable. Existen cambios gastrointestinales producto del envejecimiento que afecta, ¿no? El aparato digestivo y por ende otros órganos más, ¿no? Por ejemplo, la boca, el esófago, hablamos del hígado, que con el proceso del envejecimiento que es continuo, dinámico e irreversible, se van dañando, ¿verdad? Hay un adelgazamiento en las encías, hay una disminución y resistencia de lo que es el esmalte dentario, por eso muchas personas pierden la dentición, no tienen una pérdida de piezas dentales, lo que no les permite una buena alimentación. Entonces, una buena alimentación no solamente es que sea cantidad, que sea todos los colores, sino también que pueda ser bien deglutido, bien masticado para que pueda ayudar en ese proceso metabólico, porque si no vas a comer tus alimentos sin masticar o a medio masticar, cosa que también provoca problemas digestivos, ¿no? Con el proceso del envejecimiento también viene la disfunción del gusto, donde las personas poco a poco van perdiendo esas papilas gustativas, ¿no? Que con producto de la edad pues va disminuyendo esa sensibilidad para que puedan sentir los gustos en cuanto a los alimentos, ¿no? Ahora, mayor aún las personas se quejan cuando usa prótesis, ¿verdad? También en cuanto al esófago, hay una pérdida de esa fuerza de contracción esofágica cuando el adulto mayor tiene que comer pausado, ¿no? Despacio, bien masticado, para que pueda tragar los alimentos. Porque si nosotros pretendemos que cuchara tras cuchara le tengo que dar de comer al adulto mayor, estamos haciendo muy mal, ¿no? En principio, no estamos permitiendo que haya una buena deducción, no estamos teniendo en cuenta que ya no tiene la fuerza suficiente como para hacer esa contracción y poder pasar los alimentos con esa rapidez. Tiene que comer tranquilamente, ¿no? Para que pueda realmente aprovechar sus alimentos y no le haga pues un problema digestivo. ¿No? Entonces, es importante saberlo porque en el proceso de envejecimiento, pues el adulto mayor se vuelve mucho más frágil, ¿no? Entonces, todo eso puede conducir a que haya un aumento de episodios de reflujo gástrico, ¿no? Porque si come demasiado rápido, caliente, no mastica, va a tener problemas, como los dos decimos, tengo problemas de gastritis. Todo lo que como se me hace un reflujo, ¿no? No sé, siento como una vinagrera, como que se me sale algo. Y el adulto mayor, pues imagínense, ocurre eso, ¿no? Entonces tenemos que tener un poco de paciencia, pausadamente, si ellos pueden comer solo está bien, pero que sean alimentos bien sancochados, libres de condimentos, ¿no? Para que puedan disfrutarlo mucho mejor y no tengan problemas como en el hígado, por ejemplo, ¿no? ¿No? Sí, con el tiempo también el hígado no se mantiene del mismo tamaño. Hay órganos como el cerebro, el hígado, que se van reduciendo su tamaño, ¿no?
al reducir su tamaño, pues la cantidad funcional o la capacidad funcional también se disminuye, ¿no? Entonces, esta disminución del hígado hace que ese número de células también se disminuyan y el flujo sanguíneo sea menor, de modo que cuando el flujo sanguíneo es menor, el proceso metabólico también se va a alterar, ¿no? Porque justamente las enzimas que ayudan a este organismo a procesar los fármacos, los alimentos que nosotros ingerimos por la vía oral, pues acelera el proceso metabólico cuando hay una disminución de ello, ¿no? Donde ya no va a ser tan eficaz los alimentos ni el consumo de los fármacos. Y se va a ver reflejado en que el adulto mayor se le inflama el hígado, ¿no? Hay dolores, que experimenten síntomas que no le van a ayudar, de repente ya ni ganas de comer van a tener porque van a tener hasta náuseas, ¿no? El hígado cuando está inflamado duele, hay náuseas, hay inapetencias y el adulto mayor no puede darse ese lujo de decir, hoy no como, ¿no? Hoy no como, porque el adulto mayor todos los días, si no se hidrata, no come lo suficiente, pierde masa muscular, ¿no? Entonces vamos a tener un problema de dificultad para poder metabolizar las sustancias y la disminución de la producción de la bilis también se va a ver evidenciado en ese caso, ¿verdad? Entonces, cuánto importante es que nosotros tengamos en cuenta la alimentación del adulto mayor. Bien, entonces vamos a ver aquí. Cambios gastrointestinales en el adulto mayor, claro que sí hay, ¿no? Seguimos con estos cambios donde también tenemos cambio en el estómago, en el intestino delgado, en el intestino grueso. El estómago en todo caso tiene un descenso de la movilidad, donde hablábamos al principio del estreñimiento, que el adulto mayor es muy propenso, sobre todo los que están en postración prolongada, ¿no? En dependencia física de sufrir estreñimiento. ¿Por qué? Porque hay un descenso de la movilidad, ¿no? Hay una menor secreción de los ácidos en el proceso de la digestión, se hace mucho más lento, ¿no? De modo que, pues, al hacerse más lento ese movimiento peristáltico hace que la persona no tenga una buena evacuación. Muchas veces el adulto mayor postrado hace deposiciones un día sí, un día no, o de repente cada 3 días, que no es bueno, por cierto, ¿no? No es bueno porque puede sufrir de hemorroides, no es bueno en el adulto mayor porque de repente está comiendo licuado, está postrado, no come verdura, no come fibra, ya está envejecido, ya no hay esos vellos donde absorbe lo suficiente de la cantidad de los nutrientes que come, esas vellosidades intestinales que se ayudan de la absorción de los nutrientes, ¿no? De los alimentos. Si por sí la alimentación no es tan bueno, tan rico en fibra, ¿dónde lo vamos a encontrar las fibras? En las frutas y en las verduras. Si nuestra alimentación no tiene mucha fruta, mucha verdura, pues ¿qué cosa va a absorber? Lo que ingresa, lo que encuentra, ¿no? Va a poder absorber lo mínimo, porque también esas vellosidades intestinales desaparecen en el adulto mayor en gran cantidad, de modo que va a ser mínimo para que pueda iniciar este proceso de digestión que se hace mucho más lento, ¿no? Entonces vienen los problemas, o vienen problemas estomacales, ¿no? O vienen problemas de estreñimiento. Bien, hablábamos pues porque en el intestino delgado encontramos las vellosidades que se encarga ¿no? De recibir ese o de absorber todos los nutrientes o el agua para que pueda trabajar bien nuestro cuerpo. Pero como eso ya está desgastado, hay una disminución y el riego sanguíneo es menor, ¿no? Donde vamos a ver disminuido el proceso de el movimiento peristáltico para la evacuación y el paciente va a tener problemas para poder eliminar, ¿no? Lo que come. De aquí a 3 días, ¿qué no vamos a hacer? Llevarlo al médico y el médico que nos va a mandar, pues lactulosa, enema, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? Lo mejor que la lactulosa, mejor que los enemas, funcionan las frutas y las verduras, ¿no? Porque no solamente es fruta, sino que al mismo tiempo tienes componentes que le van a hidratar,
que le van a dar antioxidantes, que le van a dar fibra, que le van a dar betacaroteno, dependiendo de qué alimento le estás dando al adulto mayor, ¿no? También hay frutas que son reguladores de la glucosa, tienen alto contenido en hierro, entonces por eso tenemos que priorizar siempre en las alimentaciones, mucho más que darle el trabajo al fármaco, mucho más que decirle, bueno, está estreñido, pues le doy lactulosa. ¿Cuánto es lo recomendable? 15 ml o 30 ml, porque es el médico te recomienda. No hace deposiciones hace 3 días, o doctor, mi paciente hace deposiciones cada un día o 2 días. ¿Qué le doy? Bueno, lactulosa 15 ml. Y si es muy grave, pues le das 30 ya, ¿no? 30 ml de lactulosa. La lactulosa por ese día va a funcionar. ¿Y los demás días qué va a pasar? Si vas a seguir con la misma alimentación. Entonces, ¿cuál es lo más ideal? ¿Darle lactulosa o cambiar los alimentos más saludables? Cambiar los alimentos, ¿no? No es la solución la lactulosa. Tampoco está mal que le des, pero como le digo, es una sola vez va a funcionar. Lo que uno tiene que hacer es saber que el adulto mayor envejece sus órganos y sistemas y por ende hay órganos que se dañan, ¿no? Van reduciendo su capacidad funcional de funciones, o sea, capacidad de poder recepcionar, capacidad de poder metabolizar, capacidad de fuerza. Esas funciones en el adulto mayor se van disminuyendo, se van debilitando, de modo que pues uno tiene que cambiar su alimentación, ¿no? Ya un adulto mayor que está con dependencia, mayor cantidad de líquidos, mayor cantidad de frutas, de verduras, ejercicios, mantenerlo siempre, no que lo haga, pero enseñarlo por lo menos a hacer, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, porque si no, pues vamos a tener un problema de conducción del descenso de la absorción de los nutrientes, como por ejemplo la vitamina B12, el hierro y el calcio, ¿no? Y eso es fundamental para el adulto mayor. Si no reciben estos alimentos ricos en B12, ricos en hierro, ricos en calcio, se van a descalcificar, van a estar sin energía, se van a querer dormir, ¿no? Van a estar cansados, laxados, aunque también hay fármacos que mantienen laxado al paciente, pero yo le tengo que ayudar con alimentos que le den energía, que sean energéticos, que tengan antioxidante, para que el adulto mayor, pues, por lo menos tenga muchos más años de poder de seguir disfrutando con su familia, ¿no? El intestino grueso también tiene grandes cambios, ¿no? Hay una disminución del movimiento peristáltico porque nos favorece mucho en la evacuación, de la movilidad y en la mucosa donde se va a atrofiar. Por mismo se genera el estreñimiento, ¿no? El intestino delgado se encarga de absorber todos los nutrientes y el intestino grueso se encarga de la evacuación, donde ya ahí está el bolo fecal listo para ser eliminado, pero como no hay movimiento peristáltico o está demasiado lento, producto de una alimentación que no es suficiente perdón, en fibras, ¿no? Probablemente, o porque el paciente está demasiado postrado, postrado, con sonda, encima, que no es un alimento con verduras, pues ni hablar. Ahí tienes un paciente que por lo menos vas a tener cada 3 días o 4 días que te va a tocar darle lactulosa, ponerle enema, tal vez, ¿no? Importancia que le tenemos que dar al adulto mayor en cuanto a la edad para poder nosotros hacer una variación en la alimentación y la calidad de vida que tiene que tener el adulto mayor, ¿no? ¿Qué es la vejez y por qué es importante, ¿no? Es un estado, en la vejez nosotros tenemos o el adulto mayor tiene eh, adecuados estado nutricional que influyen directamente sobre su estado de salud, ¿no? Por ejemplo, hay una reducción en cuanto a la mortalidad, sino también por lo que tenemos que ver en la parte preventiva, ¿no? En cuanto a la alimentación en numerosas enfermedades. Si nosotros hacemos una alimentación equilibrada, saludable y cantidades proporcionales, pues estaremos haciendo una prevención de que no aparezcan ciertas enfermedades que son crónicas, que no se pueden curar, ¿no? Que van a deteriorar su salud del adulto mayor, ¿verdad? Con ello, pues vienen las incapacidades, incapacidades físicas, psicológicas, en cuanto al adulto mayor, ¿no? Que
no es bueno, ¿no? Entonces, la idea con una buena alimentación saludable es aminorar estos cambios propios del envejecimiento. Tenemos que reducir esa susceptibilidad a las enfermedades y tenemos que contribuir a que el adulto mayor mantenga su independencia. Cuando hablamos del adulto mayor y una alimentación saludable que tiene que ver con una buena dieta, con ejercicio y con hidratación, lo que nos importa es trabajar en la parte preventiva, recuperativa y rehabilitadora del adulto mayor, con la finalidad de que el adulto mayor mantenga su capacidad física y funcional, ¿no? Que todo lo que piense, lo haga, que todo lo que sienta, lo haga, que entre el cerebro y sus miembros superiores e inferiores funcionen, responda. Probablemente no al 100%, no, no al 80%, pero si es al 60, al 70%, que lo haga, ¿no? Porque no es fácil ni para el adulto mayor, ni para la familia comprometida, es decir, tener un adulto mayor independiente, porque no solamente se suma tiempo, se suma dinero, ¿no? Entonces, no esperamos estar en una situación para nosotros después, como quien dice, ponernos las pilas y querer buscar soluciones, porque probablemente ya no lo encontramos. Y lo único que nos va a tocar es dar calidad de vida. Entonces, antes de ello, trabajamos en la parte preventiva, ¿no? ¿Cuáles son la parte preventiva? De que yo me estoy orientando, de que yo tengo que saber qué cosa es un adulto mayor, ¿no? ¿Por qué es un adulto mayor? ¿No? ¿Y por qué es importante que la alimentación sea ricos en proteínas, en minerales, en grasas naturales, que sea ricos en fibra en un adulto mayor, ¿no? Si yo sé todo eso, yo voy a poder desde ya mismo tomarle importancia, darle importancia a una buena alimentación para que no aparezcan las enfermedades crónicas que están ahí listos para hacer su trabajo de, de llevar al adulto mayor pues al desequilibrio, ¿no? Y con ello muchas más enfermedades van a aparecer. Entonces siempre pensamos de que no solamente es, bueno, yo puedo pagar a alguien que lo haga, sí, pero el adulto mayor no solamente quiere que le pagas que alguien lo haga, sino que la familia esté adherido, comprometido en estos aspectos. Así como la alimentación es importante en la etapa de la vejez, ¿no? De la tercera edad, tenemos que comprender que también hay requerimientos de energías y los macronutrientes que son importantes, ¿no? Cantidades diarios que deben ser distribuidos para que el adulto mayor tenga una buena alimentación de desayuno, de almuerzo, de cena, alimentos energéticos. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Estos alimentos energéticos, las proporciones de cantidades necesarias que necesita el adulto mayor, ¿no? Empezamos a consumir pues el aceite de oliva, la de soya, los frutos secos que son muy buenos para el cerebro, los cereales, ¿no? Dentro de ello tenemos el arroz en una cantidad controlada, ¿no? Las harinas, las pastas son buenos porque también dan energías, pero no en grandes proporciones, en grandes cantidades. Además, la alimentación para el adulto mayor es individualizado. Hablamos de alimentos que tengan que tener arroz, harinas, pastas, pero en cantidades controladas y sobre todo cuando hay adultos mayores que son diabéticos. Ahí tiene que ser una alimentación mucho más controlada porque son adultos que ya no pueden comer probablemente las pastas por el alto contenido de carbohidrato, ¿no? Entonces, siempre hay que priorizar una alimentación que sea en cantidades suficientes, que tengan ricos en proteína, como la carne, el pescado, el huevo, la leche. Dependerá también si tienen un adulto mayor con problemas de insuficiencia renal, ¿no? Donde las proteínas son cero. Entonces, si tienes un adulto mayor que aún no está cursando los problemas de insuficiencia renal, genial, ¿no? Siempre digo eso porque
La insuficiencia renal es una enfermedad crónica muy dolorosa para mí. Lo comprendo que es así, porque no es tan fácil, ¿no? Mientras que una parte de tu cuerpo, de tu órgano, de tus sistemas, necesita ser hidratado, necesita ser alimentado con proteínas. En la otra parte de tu órgano, como el riñón, por ejemplo, no te permite consumir la proteína, no te permite consumir grandes cantidades de líquido. Y el cuerpo necesita líquido, necesita ser hidratado, ¿no? Pero el riñón no te permite hacerlo porque ya tienes una enfermedad crónica. Entonces, ¿qué te espera? ¿Qué te espera? Que tengas poco a poco una disminución de la hemoglobina, ¿no? Y que al final no sea ni uno ni lo otro, y sino la falla cardíaca que acaba con la vida de la persona. Entonces, siempre trabajamos en una parte preventiva. Siempre trabajamos en situaciones donde no se tiene que presentar estos riesgos que están ahí, pero va a depender mucho de nosotros, ¿no? Las grasas como el pescado, el pescado azul, por ejemplo, ¿no? Los frutos secos, las semillas de chía, la palta, aceitunas, aceite de oliva, contienen grasas naturales con omega. Así es que podemos consumirlo en proporciones. Un paciente hipertenso, sabemos que no puede comer aceituna, pero si no es hipertenso, sí puede comer, ¿verdad? Un paciente hipertenso tenemos que hacer una disminución del lácteo, del queso, de la aceituna. Pero si no es hipertenso, puede consumir en raciones, ¿no? En raciones proporcionales, en su dieta diario, para que pueda tener una buena alimentación ricos en grasas, ¿no? En proteínas, en energías, en hidratos de carbono, ¿no? Que vamos a encontrar en el pan, en los cereales, en el arroz, en la papa, en la yuca, en la menestra, ¿no? Todo podemos comer, pero proporcionalmente, no hacer una alimentación que realmente pues nos llevarnos al extremo tampoco, ¿no? Entonces siempre tenemos que ver que estos alimentos cumplan los requerimientos energéticos en cuanto a nuestra alimentación eh, para el adulto mayor. Bien, y también tenemos aquí otros alimentos que son ricos en fibra, en agua y los electrolitos que también nuestro cuerpo necesita, ¿no? Entramos en cuanto a las fibras, pues en las frutas, en las verduras, tenemos las manzanas, los plátanos, el durazno, las peras, mandarina, el ciruela, higos, el kiwi. No solamente tiene fibra, sino que también tiene vitamina C, ¿no? Alimentos que justamente son de requerimientos diarios en el adulto mayor. Entonces, cuando yo les digo a los pacientes, pero dale fruta, sí come fruta. ¿Cuánto de fruta come? A ver, ¿cuánto de fruta come? Bueno, a la semana se come una, dos mandarinas. No, todos los días tiene que consumir frutas diferentes, ¿no? Diferentes frutas. ¿Qué frutas tenemos? Las peritas, por ejemplo, ¿no? Las papayas, el melón, la sandía, el durazno sancochado. La sandía, por ejemplo, es muy bueno para ayudar al paciente en la evacuación intestinal. El melón, la pitahaya, ¿no? Que le das una buena porción de melón, una buena porción de sandía. Un día melón, otro día sandía, el otro día le das pitahaya. Y vas a ver que tu adulto mayor no va a tener problemas de estreñimiento. El problema de estreñimiento se da porque las personas no consumen fibra, ¿no? Su alimento requerido todos los días, un vaso de agua durante el día, una buena porción de arroz y una pequeña cantidad de carne, de proteína, ¿no? Eso no queremos. Si no queremos realmente alimentos que nutren al adulto mayor, ricos en mucha fibra para que puedan hacer una buena evacuación, ¿no? El sodio, hablábamos de las aceitunas, encontramos aceituna en la col, en las acelgas, ¿no? En la espinaca, apio, en el berro, ¿no? En las hortalizas que están muy bien conservadas, pues podemos encontrar todos esos tipos de alimentos, ¿no? Que necesita nuestro cuerpo, donde podemos dar al adulto mayor, alternarlo todos los días, ¿no? No solamente una sola alimentación, así como comemos todos los días arroz.
Todos los días también tenemos que comer verduras y frutas, todos los días. No es una vez por semana o de repente cuando yo tengo apetito lo pido y si no, no. Así no es. Nuestra alimentación tiene que ser ricos en alimentos que realmente nos proporcionan lo suficiente, ¿no? Las cantidades suficientes para nosotros mantenernos, o para el adulto mayor en todo caso, mantener un buen requerimiento nutricional diario, ¿no? Igual como el agua también. El agua es importantísimo. Lo podemos encontrar en las bebidas que uno toma, ¿no? Los también en los jugos, ¿no? El agua sola, las frutas también ya tienen agua, ¿no? Va a depender de cómo hagamos nuestras alimentaciones, ¿no? Bien, entonces siempre tenemos que equilibrar una buena alimentación. Siempre, 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 sobre todo considerando al adulto mayor las problemáticas que acabamos de mencionar de los órganos y sistemas, así también encontramos las vitaminas, ¿no? Las vitaminas que vamos a encontrar diariamente en estos requerimientos nutricionales, no como los liposolubles o los hidrosolubles, donde vamos a encontrar vitaminas, y no hablamos de la vitamina que nos tomamos, ¿ah? Sino de las vitaminas que encontramos en los alimentos, en las verduras, ¿no? En las verduras, ¿qué tenemos en la vitamina A? Por ejemplo, en la zanahoria, el mango, el zapallo, esos alimentos de color amarillo, anaranjado, ahí vamos a encontrar la vitamina A. La vitamina B, la D encontramos en el atún, ¿no? En los pescados, la caballa, por ejemplo, los huevos, los lácteos y sus derivados. Asimismo tenemos la vitamina E, que vamos a encontrar siempre en la palta, en los frutos secos, en las semillas de chía, en el espárrago. Muy pocas personas conocen el espárrago, ¿no? Muy pocas personas consumen el espárrago. Y el espárrago no solamente tiene vitamina E, tiene bastante hierro, es bueno para la hemoglobina, ¿no? Y lo puedes consumir de repente un puré de espárrago, un guiso de espárrago. En tu sopa puedes echar espárrago para que el adulto mayor pueda comerlo suavecito, ¿no? Aparte que tiene vitamina E, tiene fibras, tiene un alto contenido de hierro, entonces lo está aprovechando al máximo, pero muchas personas no lo conocen, ¿no? No lo conocen, no lo consumen. Estos productos que son importantísimos para nuestros adultos mayores. Tenemos la vitamina K, que lo encontramos en la col, espinaca, los arándanos, el higo, queso, huevos, los granos de soya, ¿no? Cuán importante es la vitamina K, ¿no? La B1, la tiamina, los productos los integrales, ¿no? Los alimentos que están preparados como el pan, por ejemplo, ¿no? Los cereales, el arroz, la pasta, la harina. Claro que estos productos, aparte de vitamina B1, también son carbohidratos que nos dan energía. Hay que comerlos en cantidades proporcionales, ¿no? No en abundantes cantidades para que pueda ser una alimentación pues, saludable y asequible para nuestros adultos mayores. Bien, son las 4:30. Vamos a ir a un break de 8 minutos para que ustedes puedan registrar su asistencia, ¿ya? Registren su asistencia, por favor. Ahí tienen el link en el chat. Está el link para que ustedes puedan registrar su asistencia el día de hoy. También están los certificados, el costo de los certificados virtuales y en físico, así como la grabación y el PPT que se les va a entregar a ustedes si quieren solicitar sus certificados, ¿ya? Registren su asistencia, por favor, y en 8 minutos estamos de vuelta. Nutricional. Bueno, el envejecimiento se considera como un proceso fisiológico caracterizado por alteraciones en el organismo durante todo el periodo de la vida, produciendo en la mayoría de los casos limitaciones en la vida cotidiana de las personas. Además, estos aspectos biológicos, psicológicos y sociales afectan las necesidades básicas, poniendo en riesgo el estado nutricio de la población geriátrica. Por esta razón, es que debemos voltear a ver este grupo de edad para poder darle una vida un poco más plena. En los últimos años, la prevalencia de adultos mayores de 60 años ha incrementado en la población mexicana. Además, cada año avanza un 2%,
el envejecimiento de la población a nivel mundial. Este grupo etario se ve afectado por la dependencia social y económica, aumentando la tasa de morbilidad y mortalidad debido a una malnutrición por hábitos dietéticos inadecuados. También, durante esta etapa de vida, los adultos mayores presentan aspectos significativos que debemos considerar para su evaluación, monitoreo y terapia nutricional correcta. Por ejemplo, la pérdida de peso involuntaria, la disminución progresiva de la talla, los cambios fisiológicos y metabólicos, especialmente en función gastrointestinal, los problemas de devolución de alimentación por pérdidas dentales y de apetito, la depresión, aparición de patologías asociadas con la edad como artritis, sarcopenia, osteoporosis, anemia, neumonía, etcétera, presentándose así una fragilidad en esta etapa, pues es aquella condición del envejecimiento en el que el individuo enfrenta cada vez más dificultades para adaptarse en su entorno y sostener por sí mismo y sin ayuda de un autocuidado, incluida su alimentación. Con ello, te ofrecemos estas sencillas recomendaciones que podrán ayudar a tu adulto mayor a mejorar su alimentación y salud en general, si no es posible acudir con un nutriólogo regularmente. El comer acompañados, incluir verduras en todas las comidas, un consumo regular de frutas de temporada, evitar el consumo excesivo de sal, mejor optar por hierbas y especias para darle sabor a los alimentos, tomar agua natural aún sin tener sed, hacer actividad física que se adecue a sus capacidades, incluir alimentos ricos en calcio para fortalecer los huesos, en hierro y ácido fólico para prevenir anemia, y en vitamina C para mejorar las defensas y la absorción de hierro. Bueno, para concluir, tenemos que en la etapa de la vejez existe un mayor índice de malnutrición, sobrepeso y obesidad relacionado a las condiciones de vivencia y cambios en el organismo de los individuos, por lo que, como profesionales de la salud, debemos saber cómo llevar un tratamiento y monitoreo nutricional correcto para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Muy bien. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué les pareció el video? Interesante, ¿verdad? Como decía al principio que el proceso del envejecimiento es un proceso eh, continuo, ¿no? Dinámico, continuo y irreversible, que con ello viene muchas, muchos riesgos que podían eh, llegar a ser un problema para el adulto mayor, ¿no? Porque conforme va avanzando en años, el adulto mayor se hace mucho más vulnerable a diferentes situaciones psicológicos, económicos, social, físico, ¿no? Aunque podríamos decir primero lo físico, muchas veces primero aparece lo social, porque dejan de laborar, porque pierden su trabajo y se convierten en adultos mayores dependientes económicamente. Entonces, después de ello, lo que va a venir es un problema de la depresión en el adulto mayor, ¿no? Entonces, es importante siempre tomar en cuenta esta pirámide nutricional para nosotros mantener una alimentación equilibrada. Diana nos decía. Voy a leer los chats, chicos. Pueden escribir al chat para poder hacer responder sus preguntas. A ver, voy a responder primero a Diana. Diana me dice, ¿y si el paciente diabético, bueno, si el paciente es diabético, si tienes un paciente diabético, eh, eh, en principio tienes que controlar la glucosa diaria antes del desayuno, antes del almuerzo, en la noche. El alimento para el adulto mayor diabético es eh, igual frutas, verduras, hay que mantenerlo hidratado, bajos sus alimentos hipoglúcidos, hiposódicos. ¿No puede comer un mango? No, un mango no, pero sí puede comer mango. Por ejemplo, le puedes hacer unas frutitas donde le vas a dar kiwi, perita, le vas a dar de repente papaya, ¿no? Y por ahí la cuarta parte de un manguito, ¿verdad? Le puedes dar, porque no es privarlo de nada. ¿Puede comer arroz? Sí, puede comer arroz, pero 2 cucharas de arroz, ¿no? 2 cucharadas de arroz, una gran proporción de verduras variadas. Podrás hacerle una ensaladita, pues, de hábitats verdes, con unas cuantas
porciones de brócoli, vainita, zanahoria, por ahí su planchita de pollito, su carnecita de repente bien preparadita o su pescadito al vapor, ¿no? Otro día en vez del arroz le vas a dar quinoa, ¿no? Un guiso de quinoa con su verdura, ¿no? Un tomate sin cáscara, sin la pulpa, picadito. Ahí le puedes echar igual una porción de un día pollo, otro día pescado, otro día carnecita, ¿no? Bien sancochadito. Siempre puedes incluir en tu dieta el espárrago también como ensaladita, ¿no? Sancochadito junto con su carnecita, la vainita siempre, porque tiene bastante contenido en hierro. Otro día podrás hacer la ensalada de beterraga, ¿no? Igual, si vas a hacer con arrocito o sigues con la quinoa, igual. Si es quinoa regular, si es arroz, 2 cucharas. En la mañana, pues su avena con su canelita, su clavito y una porción, una tajada de pancito, ¿no? Para que pueda disfrutar el adulto mayor. Entonces, siempre su huevito duro, ¿no? Siempre la dieta para el adulto mayor debe ser hipoglúcido, hiposódico, o sea, bajo en azúcar, bajo en sal, porque el diabético al final va a desarrollar hipertensión arterial. A lo largo de su existencia desarrolla sí o sí. Entonces es mejor que aún no lo desarrolle y que puedas controlar la alimentación saludable. Hidratarlo, mantenerlo bien alimentado, hidratado y no aceituna, no mucha aceituna. Sí puede comer aceituna, pero no mucho. De repente 4 o 5 aceitunas, ¿no? Por las mañanas tal vez o en las comidas, pero no mucho porque le va a subir la presión arterial, ¿ya? Tenemos otro mensajito más que nos dice, a ver, acá, María Laura. Buenas tardes, María Laura. ¿Qué relación existe entre la alimentación y la actividad física en un adulto mayor? Un adulto mayor dependiente sin actividad física, algunas posturas ayudarán a mejorar digestión y evacuación. Claro, claro. Entre la alimentación y la actividad física, mucho, mucho, María Laura. Porque mira, eh, cuando uno come, dependiendo, el adulto mayor no solo es adulto mayor, el adulto mayor ya es diabético, el adulto mayor ya tiene Parkinson, el adulto mayor tiene Alzheimer, el adulto mayor tiene dependencia física, el adulto mayor tiene depresión, el adulto mayor tiene insuficiencia renal, el adulto mayor tiene anemia, problemas articulares, o sea, un montón de cosas que probablemente por el adulto mayor que me preguntas, de repente tiene uno de esos diagnósticos, ¿verdad? Entonces, cuando ya tiene esos diagnósticos, generalmente el adulto mayor propio de su edad se vuelve dependiente de su capacidad física, ¿no? Ya no puede caminar producto de, está obeso, o está enfermo, está depresivo, entonces ya no puede caminar, se limita, no quiere interactuar y cuando come, lo que come va a alterar su proceso metabólico. Si es un paciente con depresión, lo que come no le va a ayudar mucho porque solamente está comiendo y de repente come hasta innecesariamente, ¿ve? No quema grasa, su masa muscular se pierde, sus músculos se entumecen. Entonces tiene que ver, la alimentación te va a dar energía para estar despiertos, para que no pierdas masa muscular tienes que hacer ejercicio y para que puedas hacer ejercicio tienes que alimentarte bien, ¿no? Alimentos que te van a dar vitaminas, proteínas, minerales, pero también te van a dar carbohidratos, energía. ¿Y cómo lo vas a quemar? Con ejercicio. ¿Cómo vas a mantener tu masa muscular? ¿Cómo vas a mantener esas articulaciones, ¿no? Como hablando en otros términos más entendibles, ¿cómo vas a mantener la bisagra así como que todavía que se mueva? Si no los mueves. Entonces tienes que alimentarte para que se fije el calcio, para que esos alimentos también se absorban mucho mejor con la energía que gastas. Entonces sí tiene mucho que ver la alimentación con los ejercicios. Es sumamente bueno alternar entre lo que comemos y lo que nos ejercitamos, porque así tendremos más necesidad de alimentarnos
y nos alimentaremos saludablemente también, nos hidrataremos más también. Entonces el adulto mayor sí, sí tiene que alimentarse y tiene que hacerse unos, unos ejercicios pues asistidos, porque si no puede hacer él solo, no puede porque no sabe o porque no quiere, para eso está el cuidador, para eso está la familia, ¿verdad? Para que le enseñe, no que yo mañana le doy la orden y que lo haga, no, tampoco es hazlo, vamos a hacer, ¿verdad? No sabemos hoy, pero vamos aprendiendo, ¿no? Hoy día vamos a hacer esta cosa, hacemos de repente ejercicios, no necesitamos comprarnos materiales, podemos comprarnos banditas elásticas, podemos hacer en esas botellitas del desayuno, esos larguitos de un sol, esos flaquitos, yo los utilizo porque esos pueden agarrar los adultos mayores. Llénalos de arena, cómprate pelotitas, grande, pequeña, bandas elásticas para que haga ejercicios de fuerza, de resistencia, para que mantenga el equilibrio, las pelotitas para sus manitos para que abra y cierra y las articulaciones se mantengan tranquilos, ¿no? Todavía flexibles, las pesitas, las botellitas para que puedan hacer extensión, ¿no? Abducción, aducción, flexión, extensión en las piernitas, en los bracitos. O sea, todos los días tiene que ser de menos a más. Si hoy día hicimos 3 repeticiones, mañana lo haremos pues 4. A la semana iremos paulatinamente dejando un día, tenemos que alternar con el adulto mayor. Adulto mayor que nunca ha hecho ejercicio y le mandas a hacer ejercicio, al día siguiente no se va a levantar, le va a doler duro. Entonces, siempre hacer ejercicios poquitos, ¿verdad? Entonces, poco a poco mantenemos al adulto mayor ejercitados para que pueda alimentarse bien y pueda mantener esa actividad física y sobre todo su independencia. Una actividad física es importante para que el adulto mayor mantenga su equilibrio. Adulto mayor que no hace ejercicio de fuerza, que no hace ejercicio nunca, está todo ahí, la mínima cosa está todo desequilibrado, ¿no? Que se quede caer porque no hay fuerza muscular, pues. Siempre es necesario, importantísimo eso. Bien. Los cambios posturales con la actividad física, sí, claro que sí, porque van a ayudar al movimiento peristáltico. La alimentación y los cambios posturales están muy bien. Los masajes abdominales, si tienes paciente postrado, también. Hazle masajes, este, siempre del colon ascendente al colon descendente, esos masajes en forma circular, de forma ascendente a descendente, para que pueda evacuar, ¿no? Hacen sus masajes, sus cambios posturales, sus ejercicios, buenísimo para que pueda evacuación. Es sumamente importante, sí. Paciente que no se mueve, paciente postrado por mucho tiempo, paciente que inmediatamente te hace estreñimiento. Bien. Roberto Paz nos dice, con respecto al aporte de proteínas en el adulto mayor, el riesgo de que hagan sarcopenia, ¿cómo podemos evitar la nutrición en las proteínas? En los vegetales no tienen los mismos aportes nutricionales. Claro, es verdad, ¿no? Mira, en cuanto a lo que son, en este caso al paciente que con aumento de proteínas, ¿cuándo no va a hacer esos problemas? Cuando un adulto mayor tiene problemas renales, ¿no? Siempre nosotros mantenemos una buena alimentación, pero el adulto mayor constantemente está monitoreado por el nutricionista, el médico, no solamente el médico, sino también los demás profesionales de la salud, ¿no? Como tiene que ver el geriatra, el nutricionista, el psicólogo, el fisioterapeuta, todos ellos, el licenciado en enfermería. Entonces, todos esos profesionales trabajan en conjunto, ¿no? Cada uno de los profesionales en su materia sabrán indicar la cantidad de bueno, el nutricionista nos va a decir pues tantas porciones, tantas raciones y los ejercicios que son necesarios, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, si es un paciente con problemas renales, naturalmente vamos a tener ese tipo de problemas. Pero en cuanto a una alimentación equilibrada, no vas a tener ese tipo de problemas, ¿no? Solamente pacientes con problemas de riñón, los renales, tienen problemas con la nutrición en cuanto a las proteínas, ¿no? Los demás pacientes normal pueden metabolizar, pueden alimentarse sin ningún tipo de problemáticas. Ahora, si hubiese otro problema más en cuanto a estos problemas de lo que es las proteínas, pues siempre es bueno acudir al profesional de la salud, como por ejemplo el nutricionista, para que te pueda dar las porciones exactas, ¿no? Y sobre todo cumplirnos, pues. Bien, Xiomara, si el paciente tiene insuficiencia venosa, oh, muy bien.
¿Cuántas frutas al día puede consumir un adulto mayor de 87 años? Bueno, un adulto mayor de 87 años, ¿qué tiene tu adulto mayor de 87 años? No hablamos de cuántas. Mira, si yo te digo 10, de esas 10 probablemente puede ser un cuadrito de cada uno, ¿no? No es número, no es cantidades de fruta, o sea, cuántas frutas enteras, no. Puede ser 5 frutas, pero de cada una yo le saco la cuarta parte, ¿no? En todo caso, lo que queremos es que el adulto mayor consuma todo tipo de fruta, pero de cada uno un poco, una porción, digamos, una porción de 200 gramos, por decir así. 200 gramos de frutita para mi adulto mayor, pero que no solo sea papaya, ¿no? Que no sea 200 gramos de pura papaya, sino que sea 200 gramos entre papaya, platanito, perita, fresita, kiwi, alimentos que, o verduras, frutas que le vayan a dar, pues, también, eh, alimentos o nutrientes que le van a favorecer en su alimentación, ¿no? Entonces, puedes darle 5 frutas, pero de las 5 frutas, la cuarta parte de cada uno, para que no sea solamente una fruta. Porque cuando uno ve una comida eh, así mal servida, ya uno ni hambre le da. Imagínate a un adulto mayor que solamente vea una papaya ahí, ¿no? Bueno, pues que tan solo de verlo, de repente le hacen grandes cantidades, ¿no? Una buena porción de papaya. Sí, pero es solo papaya. Y además, como lo ha servido tantas cantidad, de tan solo verlo, ya no va a querer, ¿no? Entonces siempre tratamos de, como los niños, de que lo vean agradable por la variedad que tenga, ¿no? Variedades de fruta, pero en proporciones pequeñas cada uno, que me harán pues 250 gramos en esa porción. Eso puedes darle al adulto mayor, ¿ya? Ahora, paciente oncológico. Bueno, el paciente oncológico es un paciente complejo, ¿no? Eh, en principio, hablando de que el paciente oncológico puede estar enfrentando diferentes patologías, o perdón, estadios. Puede ser un paciente oncológico grado 1, grado 2 o estadio 1, 2, 3, 4, dependiendo. Por ejemplo, un paciente en estadio 1, estadio 2 es un paciente con cáncer focalizado, ¿no? Que el cáncer está en un solo lugar y que es operable, que se puede operar o que de repente con tratamiento puede eliminar, erradicar el cáncer, donde no ha atacado otros órganos importantes, otras partes de su cuerpo. En ese caso, bueno, sabemos que el cáncer se alimenta de los azúcares, ¿no? Que es un gran alimento para el cáncer. Pues en principio yo me tengo que divorciar del azúcar. Además, el paciente oncológico pasa por una evaluación nutricional, eh, es muy bien equilibrado, en la cual su dieta tiene que ser al pie de la letra, ¿no? Donde no tiene que consumir azúcares, los alimentos que son en sobre, en frasco, las bebidas gasificadas. No hay Coca-Cola cero, no hay gaseosa cero, no existe eso, ¿no? El organismo no lo reconoce, ¿no? Todavía el natural, el cuerpo, el organismo lo reconoce. Cuando inicia el proceso metabólico, al azúcar natural lo reconoce y lo procesa, pero en este caso el azúcar cero que supuestamente viene en en las bebidas gasificadas es una azúcar sintética, adictiva, de modo que el cuerpo al proceso metabólico no lo reconoce, como no lo reconoce, trabaja doble y como tampoco a hacer doble esfuerzo por metabolizarlo no lo reconoce, simplemente se rinde y lo procesa como normal y de modo que se altera. Entonces, un paciente oncológico debe tener una dieta realmente en la cual libre de azúcar y todo tipo de alimentos que está con preservante, con colorantes, alimentos que son guardados, que no es bueno pues para el problema que padece, ¿no? Y no solamente durante el tratamiento, sino para siempre. Y no solamente el paciente oncológico, sino todos. Los alimentos deben ser consumidos en lo más natural posible, ¿no? Porque nosotros de repente consumimos, en vez de tomar agua sola o un jugo de frutas, consumimos gaseosas. O la gente a veces dice, no, voy a tomarme un jugo de piña. Un jugo de piña, pero se van a comprar el suco, el canú, ¿no? Voy a tomar una chicha morada. Una chicha morada, pero ¿qué te sirve?
de sobre, de sobre. Esos son alimentos artificiales, ¿no? Productos artificiales que incluso cuando uno se termina de beber el vaso, te pican la garganta, ¿no? Desarrollan problemas de alergia, ¿no? En las personas. Entonces, un paciente oncológico tiene que tener una dieta especial, ¿no? Dependiendo dónde sea su cáncer, dependiendo el estadio. Hablamos del estadio 3 y 4 que es mucho más complejo, donde ya hay compromisos en otros órganos, donde perdón, el cáncer ya ha hecho invasión cancerígena en otras partes del cuerpo, incluso órganos importantes, como el corazón, perdón, el riñón, el hígado, ¿no? Los huesos, tal vez. Entonces, en ese caso tenemos que siempre ser muy cuidadosos, ¿no? Pero sabemos que el azúcar es veneno para nuestra salud, los productos gasificados, los productos que son demasiado en sobre, demasiado condimentados, demasiados embotellados sintéticos, son dañinos para nuestra salud. Así que si estamos afrontando un problema de cáncer, pues le ponemos mucho más énfasis en una alimentación mucho más sana, mucho más ricos en hierro. Por ejemplo, las frutas, las verduras verdes, ¿no? Ahí tenemos, ¿qué cosa? La alcachofa, eh, tenemos el espárrago, tenemos la vainita, tenemos el brócoli, las menestras, ¿no? ¿Quién come menestra, el frijol negro? Ahora cuesta 6 soles el frijol negro, pero aquellos tiempos comer frijol negro era cuestión de pobres, ¿no? El maíz morado, por ejemplo, en Estados Unidos cuesta $30, $35 un kilo de maíz morado. Aquí en nuestro país, maíz morado toman los pobres, por decir así, o bueno, algunos restaurantes también, pero mayormente creemos que tomar gaseosa es lo mejor que hay. No, tenemos tantas frutas que realmente alto contenido en hierro, en vitaminas, el camu camu, ¿no? Eh, si hablamos de hierro, tiene el maíz morado, también tiene bastante hierro. Si lo consumes en harina, si lo consumes como bebida, pero bastante regular, con canela y clavo porque baja la presión, ¿no? Te va a ayudar bastante. También se consumen harinas, ¿no? Muchas personas de repente no lo han consumido, pero es igual, se muele en harinas de maíz morado, una mazamorra de ello es riquísimo, pero ¿quién lo come? Los que saben, ¿no? Entonces sí, tenemos que procesar alimentos buenos. Nosotros cuando hablamos de vitamina C pensamos que la naranja nada más tiene vitamina C. Pero ¿quién consume el camu camu, por ejemplo? Que tiene bastante, bastante vitamina C. No es muy comercial, así que si lo consigues, consúmelo. Es muy bueno para eso. Bien, entonces siempre vamos a tener en cuenta según los estadios en cuanto al cáncer, ¿no? Porque ya el paciente con cáncer en grado 4 solamente hay que darle calidad de vida. Es un paciente que ya está conectado, de repente al oxígeno, de repente tiene muchas dependencias, de repente el paciente con cáncer en el grado 3 ya no se alimenta vía oral, sino solamente por sonda, ¿no? Ya está con su catéter periférico subcutáneo para el dolor, porque el dolor es intenso. Hay cánceres tipos y tipos de cáncer que cada uno tiene su manifestación clínica final. Entonces, ahí la alimentación es mucho más suave, mucho más libre de todo condimento, ¿no? Hipoglúcido, hiposódico, ligero, dependiendo del paciente, de la edad del paciente y del tipo de cáncer también. Bien. Muy bien, entonces hablábamos, este, ¿qué nos dice Marcela? ¿Hasta cuándo un paciente oncológico y padece de los bronquios se le puede dar frutas cocidas o crudas? Cocidas, cocidas, Marcela. Las frutas, cocidas siempre, porque las frutas en su estado natural crudos, con cáscara, son mucho mejor, pero para nosotros, que no tenemos ningún tipo de problemas estomacales, ni de cáncer, ni nada probablemente, porque lo podemos deglutir, comer, masticar muy bien y nuestro proceso metabólico no se va a alterar. En un adulto mayor, con problemas oncológicos, con problemas de bronquios, probablemente, entonces ahí tienes que darle sancochadito, ¿no? Hazle una compota de piña, una compota de melocotón, de durazno, ¿no? Con maicena le puedes dar, siempre para que pueda comerlo tranquilo. A Cristian, entonces no puede consumir mucha fruta el paciente oncológico grado 4. Paciente oncológico grado 4 fruta. Es que mira, Cristian,
No sé realmente el paciente oncológico qué edad tiene, ni cuál es, mm, hace cuánto tiempo es diagnosticado grado 4. El paciente oncológico, yo no te puedo decir si puede comer o no puede comer, va a depender mucho de la edad del paciente. Estamos tratando de un adulto mayor, por ejemplo. Imaginémonos que tenga 82 años, oncológico y en grado 4 su dependencia. Es un paciente que todavía está, este, puede deglutir, puede comer, no tiene nada más que el cáncer, no tiene nada más que eso. Puede consumir frutas, pero no frutas crudas, ¿no? Puedes darle sancochado, un poco también más ligero, porque de repente producto de su enfermedad, es un paciente, si hablamos de la edad, es un paciente vulnerable. Si hablamos de la enfermedad, es un paciente que ya no está respondiendo, su organismo está mal, está muy frágil, ¿no? El adulto mayor de por sí ya es un adulto frágil, vulnerable. Ahora súmalo a ello un cáncer de grado 4. De repente ni hambre tiene, ¿no? Si es un adulto mayor que come, que pide comida, que mastica, que tiene voluntad, sí puede comer en proporciones pequeñas, ¿no? Si no tiene nada más que el cáncer, nada más, no. No le vas a dar muchos alimentos ricos en azúcares, claro, pero sí puedes darle sus raciones como pida. El adulto mayor de repente es un adulto mayor que solo quiere comer frutas sancochaditas. De repente tiene antojos, porque sí hay adultos mayores que tienen antojitos, quieren comerse un duraznito maduro, quieren comerse de repente, eh, digamos, se provoca una mandarina, media mandarina, pero tienes que darle pelado, sin esas cascaritas que tenga ahí para que pueda comerlo, ¿no? Pero si no lo puede consumir así, ¿no? Sancochado se le puede dar. Se le puede dar. Eso va a depender de la edad del paciente, el tipo de cáncer que está afrontando el paciente, porque un paciente de grado 4 en algunas cosas, yo he tenido pacientes que tienen ya hasta oxígeno, que están inconscientes, que solamente se están esperando, perdóname la palabra, pero cruzar el umbral, ¿no? Entonces, no todos los pacientes en estadio 4 se encuentran lúcidos, sentados o que de repente están en esas condiciones. Bueno, 87 años, mm, está normal, camina y se devuelve. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues procura darle los alimentos sancochaditos, ¿no? Para que no sea mucho esfuerzo para su proceso metabólico. No sé cuál será su tipo de cáncer, dónde será su cáncer, pero procura darles los alimentos sancochados, ¿no? Bajitos en azúcar cero para tu mamita y sancochaditos mejor, las frutitas, para que pueda también metabolizarlo más fácilmente, ¿no? Porque acuérdate, en grado 4 el cáncer ya ha hecho una invasión a todas sus células. Lo que mayor predominación hay en su cuerpo es las células, se han proliferado en todo su cuerpo. Y sus defensas están tan bajitas, que todo cuerpo extraño para ella, esa poquita defensa que tiene un paciente con grado 4 está a la defensiva, ¿no? Tratando de luchar con cada cuerpo extraño que ingresa, ya sea vía oral, en medicamentos, en todo aspecto. Esa poquita defensa que tiene lucha por mantener su existencia. Entonces, ¿qué tienes que hacer? No tratar de que se esfuerce mucho. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues darle alimentos mucho más equilibrados, mucho más suaves, mucho más que le puedan ayudar. Entonces, ahí sancochado le puedes dar las frutitas. Bien, entonces, mm, neumonía. Ajá, neumonía. Bien, Rocío nos dice que tiene un paciente con neumonía. Bueno, puede comer frutas sancochadas, pues, pero no le vas a dar una piña, por ejemplo, ¿no? Una piña cruda le vas a dar al paciente con neumonía, una sandía, por ejemplo, está con neumonía. De repente está con tratamientos médicos. El paciente debe estar con unos antibióticos fuertes, el meropenem probablemente, ¿no? Porque es un medicamento fuertísimo para la neumonía. Entonces está con un proceso de neumonía, de repente ni hambre tiene, pero sí puedes darle las compotas, ¿no? Las compotas sancochadas con maicena, con canela y clavitos, su mazamorrita puede comer ligeramente, si es que puede comer, si es que puede deglutir. No le vas a dar frutas enteras, frutas crudas, no, claro que no, hasta que le pase ese proceso de la neumonía, ¿no? En ese aspecto sí. Muy bien.
Vamos entonces, los cuidados, las medidas de autocuidado que debemos tener con nuestros adultos mayores, ¿no? Tenemos que conocer y acceder a los alimentos saludables, alimentos que van a ayudar. Si tenemos un adulto mayor que camina normal, que no tiene ningún problema, no hay ninguna patología presente, entonces priorizamos una alimentación saludable que puede ser, que puede deglutirlo, que puede masticarlo, que lo puede disfrutar crudito, sancochito se le puede hacer, ¿no? Una alimentación balanceada, ¿no? Consumir frecuentemente agua, mantener hidratados a nuestros adultos mayores, ¿no? Alimentos frescos, ¿no? Como la carne, el pescado, las aves, y que coman despacio, en bocados pequeños. No se trata de lo que nosotros queremos. No se trata de lo que yo quiero que comas, no se trata de eso. Se trata de que el adulto mayor se alimente despacio, tranquilo, que pueda masticar, que le encuentre gusto a las comidas. Cuando ya los adultos mayores llegan a los 80, a los 90 años, enfrentan muchas enfermedades y no solamente a veces las enfermedades, sino son los problemas de depresión. ¿Por qué se da la depresión en un adulto mayor? Porque el adulto mayor se queda solo, porque de repente está solito, los hijos se fueron lejos y vive solo con su soledad, pues, ¿no? Entonces, de repente, su forma de disfrutar de él sería, del adulto mayor, es que le visiten, que sus hijos le visiten, que compartan con ellos, aunque no traigan nada. No disfrutan el adulto mayor con que le des dinero, le des ropa. Eso ya no es un disfrute para el adulto mayor. Para el adulto mayor, la forma de disfrutar es estar junto con sus hijos, es compartir momentos agradables, ¿no? Eso es importante. Entonces, no es que la depresión se da solamente porque no tiene plata, se dan por muchos factores, entre eso la soledad. ¿No? El paciente tiene depresiones voluntarias, o aislamientos voluntarios e involuntarios producto de la depresión, ¿no? De repente perdió su trabajo a los 70 años, un adulto mayor, y ya viene una desesperanza de que quién le va a contratar, ¿no? Porque cuando trabajaba tenía un sueldo, ahora que ya no trabaja, ese sueldo ya no va a ingresar, pero hay gastos, el gasto sigue siendo lo mismo. Cuando un adulto mayor se jubila o deja de trabajar o pierde el trabajo por alguna razón, eh, el gasto no va a minorar, sigue siendo gasto y eso es un gran problema para ellos. O de repente viven pues con los hijos y los hijos constantemente se están mudando, constantemente viven de un lugar a otro, también entran en depresión porque cuando casi casi están haciendo amistades desaparece, cuando casi casi están organizándose otra vez de cambio, ¿no? Nosotros como jóvenes podemos adecuarnos, adaptarnos, pero el adulto mayor no sucede eso con ellos, ¿no? Hay un gran problema ahí, lo cual perjudica también en sus alimentaciones, perjudica mucho en que el adulto mayor pues se mantenga con una alimentación saludable, porque todo el tiempo estando sumados al estrés económico, social, psicosocial, todos esos aspectos tienen mucho que ver con el adulto, económico sobre todo, ¿no? Entonces tenemos que procurar que su alimentación sea lo más sano posible, lo más tranquilo posible. Las cantidades de requerimientos, digamos, balanceados, equilibrados, ¿no? Porque en eso de que nosotros queremos que coma rápido porque nos tenemos que ir, se puede atragantar, se puede aspirar y eso es un gran problema, ¿no? Frutas, verduras, legumbres, cereales. Es importante que consume el adulto mayor, ¿no? Sus comidas variadas, de todo un poco, ¿no? Sabor, color, olor, en una buena presentación a su vista. ¿Por qué? Porque los adultos mayores son como los niños, ¿no? De repente yo quiero que coma mango. No es un mango que tiene que comerse. Se puede comer un mango, o sea, como les decía, la cuarta parte del manguito, pero frutas pues variadas, que el adulto mayor vea tantos colores como cantidades y que puedan comer. Cuando le das una buena porción regular porque quieres que así lo coman, no lo va a comer. No come el adulto mayor. Hay que evitar frituras, grasas, embutidos, sobre todo los embutidos. En el paciente con cáncer, cero, cero, cero embutidos, ¿no? Quesos, mantecosos, bebidas gasificadas, ni hablar, los ajíes, ¿no? Los alimentos enlatados que tiene bastante preservante, y esas cosas no hay que consumirlos. Hay que tratar no solamente en el adulto mayor, sino en nosotros mismos también, ¿no? Tratar de consumir lo más sano posible con la finalidad de mantener nuestra buena salud. Evitar el exceso de la sal, el azúcar en las comidas, en las carnes rojas. Las carnes rojas también, ¿no? Son el paciente oncológico,
los adultos mayores, porque las carnes rojas se demoran mucho en poder que el cuerpo lo procesa, entonces de modo que para ellos es mucho más pesado. Tiene que disfrutar su alimentación en familia y fomentar la comunicación, ¿no? La comunicación en el momento de la alimentación, consumir alimentos que sean de temporadas porque están frescos, porque están más cómodos, ¿no? Porque son mucho más accesibles a nuestros bolsillos, entonces siempre consumir los alimentos de temporada, ¿no? Priorizar siempre que no tengan conservantes, preservantes. Hay que evitar esos cambios bruscos en cuanto a la temperatura cuando tengan que bañarlos al adulto mayor y sacarlos, no. No, siempre procurar bañarlo al adulto mayor cuando no va a salir, abrigarlos, tenerlos bien abrigados. Ellos pierden masa muscular de modo que tienen frío, ¿verdad? Siempre tenemos que priorizar esto, ¿no? Alimentos calientitos, en el tiempo de frío como ahora, por ejemplo. Tenemos que priorizar siempre, siempre eso en nuestros adultos mayores, ¿bien? Muy bien, chicos. A ver, tengo por acá una consulta. Los pacientes adultos mayores, mujeres, sufre. ¿Qué dice? ¿Qué nos dice? A ver. Sí, Diana. Los pacientes adultos mayores, más en la mujer, sufre el nido vacío. Claro, claro que sí. Sufren bastante en cuanto al adulto mayor. Siempre, no siempre tenemos familias que se adhieren al tratamiento ni a los cuidados del adulto mayor. Siempre digo que el adulto mayor muchas veces tiene su espacio, ¿no? El adulto mayor tiene, cuando llega a una edad de dependencia física, sobre todo económica, las personas, no todos, pero yo conozco, he conocido muchas personas que le han puesto un lugar específico al adulto mayor, que precisamente no es la sala de su casa, sino un rincón de la esquina de la casa o la azotea. Y eso es muy doloroso. Tenemos que construir puentes importantes, fuertes, porque por ese puente vamos a pasar. ¿Qué quiere decir eso? Que tienes que sembrar conciencia. Piensa que por ese camino vas. Todo el tiempo no se es joven, tenemos que practicar mucho la empatía, sobre todo con los adultos mayores, ¿no? No se trata de lo que tú quieres ni lo que yo quiero, sino de lo que es. Y lo que es darle calidad de vida y que el adulto mayor envejezca con dignidad, ¿verdad? Entonces, muy bien, aquí tenemos, chicos, en ¿qué nos dice acá? Para un adulto mayor de 79 años con diagnóstico de Alzheimer, ¿qué alimentos son? Bueno, a ver, un paciente con Alzheimer es un paciente que no tiene problemas digestivos, tiene un problemas degenerativo progresivo, eh, digamos, del cerebro, ¿no es cierto? Es un problema cognitivo, irreversible. De modo que los alimentos, todos los alimentos pueden consumir porque no tienen ningún problema. Lo que sí tienes que priorizar son los alimentos, los cereales, los frutos secos. Tienes que priorizar en este caso las almendras, por ejemplo, ¿no? Ahora, esa es una enfermedad que alimento que le das no lo va a curar. El paciente con Alzheimer es un paciente que está medicado para ayudar a ralentizar la progresión de la enfermedad. Probablemente con los fármacos, con su tratamiento que debe tomarlo diario, va a ayudar a que esa enfermedad no sea tan agresivo, tan violento, que no pierdas a tu familia tan prontamente, en el sentido de perderlo, de que se desconecte de la realidad o no te reconozca, a eso me refiero, ¿no? Entonces esos fármacos van a ayudar un poco a ralentizar esta progresión, pero de que sí va a avanzar, va a avanzar. Puede comer de todo, no hay problema si no es hipertenso, ¿no? Si no es hipertenso, prioriza siempre las semillas, los cereales, los frutos secos, las almendras para mejor para su cabecita, pero es una enfermedad que es progresiva, progresiva, degenerativa y reversible. Bien. En todo lo demás, puedes seguir con su alimentación saludable, adecuada, hidratado, cuidado siempre. Bien, tenemos en el chat, chicos, el link para que se puedan registrar, para que ustedes puedan, registrar su asistencia, ¿ya? Registra su asistencia. Bien. Si no hay más preguntas, no sé si tenemos más preguntas. A ver, lo tenemos acá.
Ajá, ahí está el certificado, o sea, perdón, el link para su asistencia está en el chat, chicos, para que se puedan registrar, ¿ya? Bien, hablamos del desayuno saludable, siempre darle un buen desayuno saludable, ¿no? Frutas naturales, que sean picadas, sancochadas, juguitos, como uno le pueda, sus avenas siempre, sus tajaditas de pan tostadita, ¿no? En las mañanas uno tiene que elegir qué alimentos le vas a dar a su tostada, su galleta, su quesito, dependiendo pues que también la patología tenga tu paciente. Si no tiene hipertensión arterial, bueno, si no tiene diabetes, puede ser, ¿no? Un almuerzo de cena, un plato mediano de ensalada de vegetales crudos o cocidos. Tiene que ser variado los vegetales, de la fruta, las verduras, ¿no? Sus sopitas, pollo, pavita, arroz, fideos, refresco o infusiones, dependiendo por temporada. Si estamos en verano, pues un refresco de juguito estaría muy bien de frutita, ¿no? Si estamos en este tiempo como estamos ahora, en el invierno, pues le damos sus matecitos, algo que le ayude a estar calientito, agüita de eucalipto, su manzanilla, su muña, agua de apio, de orégano. Tienen que dar eso al adulto mayor, ¿no? El adulto mayor puede comer un poquito de menestrita sin cáscara, puede darle de comer, pero prepárale pues su agüita de apio, prepárale su agüita de muña, de manzanilla, de orégano. Tal vez ustedes no toman eso, pero eso es muy bueno, eso es digestivo. ¿No? ¿Quién toma agua de apio? Los que saben, pero te tomas una menestra con agua de apio y tu manzanilla, genial, buenísimo, ¿ya? Muy bien, muchas gracias. Ah, Tracy, para un paciente de Parkinson, ¿cómo sería su dieta? Normal, el Parkinson no es una enfermedad es una enfermedad igual, neurológico. Es un problema neurológico, igual que el Alzheimer progresivo degenerativo, de menos a más, tiene sus sintomatologías que poco a poco van a ir avanzando. Hay medicamentos igual que el Alzheimer que van a ayudar a que esta enfermedad del movimiento involuntario sea más fuerte, ¿no? Con los fármacos se van a controlar un poco, lo que no quiere decir es que lo va a curar, pero en cuanto a la alimentación, tiene que ser alimentos ricos. Si es un adulto mayor, pues ricos igual en sus verduras, en su fruta, mantener hidratado, sobre todo sus ejercicios, la parte cognitiva, ¿no? El adulto mayor, si bien es cierto, tiene sus momentos, pero hay que hacer terapia de lenguaje, ejercicio físico, terapias ocupacionales, ¿no? No dejarlos nada más porque sí. El adulto mayor sin hacer nada. El adulto mayor tiene que hacer ejercicio, tiene que hacer terapia ocupacional. Si puede pelar las alverjitas, que las pele. Si puede doblar la ropa, que doble. Si quiere cortar, que corte. Si quiere dibujar, que dibuje, pero eso va a depender de cómo ustedes compren sus materiales, le presenten al adulto mayor y no le tengan sentado en una silla haciendo nada, ¿no? Si no puede cortar, dale pelotitas. Hay pelotitas de diferentes tamaños, hay con puitas. Compres esas pelotitas de silicona para que él también se desestrese de colores y sobre todo pues va calentando. A ver, calienta tus manitos. Le das la pelotita, a ver, calienta tus manos, vas sobando la pelotita, no está calentando, está haciendo ejercicio disimuladamente, ¿no? Ustedes tienen que ver con el adulto mayor que no solamente es alimentación y ejercicio. Son los cuidados que uno tiene que brindar integralmente al adulto mayor. Cuidado en la parte psicológica, de que yo no tengo que pelearme delante de mi adulto mayor, ¿no? De que no tiene que evidenciar mis problemas un adulto mayor porque ya vivió, ya está cansado, carga su enfermedad y carga los años. Tenemos que ser nosotros responsables de nuestros adultos mayores, de que ellos tienen que vivir con dignidad, envejecer con dignidad y eso es parte de la calidad de vida, ¿verdad? Muy bien, chicos, muchísimas gracias. Exacto, claro que sí, Diana. En el YouTube existen muchos programas de cómo hacer terapia ocupacional, ¿no? Cristian, sí, dime, la última, dígame, si pesa la mitad de 45, ¿cuánto proteína debe consumir? Oh, 45 kilos. Bueno, las proteínas, dependiendo, si es un paciente que tiene 45 kilos con problemas oncológicos, y le vas a dar proteínas, si hablamos, digamos, de huevos, por ejemplo, el huevo, cada huevo, ¿cuántos de proteína tiene? Mínimo, tendría que comer más o menos 3 4 huevos, pero si su riñón no responde, si su riñón no responde, eso es un problema en el paciente con cáncer.
Ese es un problema en paciente con cáncer, pero sí puedes darle 2, 3 huevitos, su carnecita, 200 gramos. ¿Cuántos son? 120 gramos o 200 gramos de proteínas que uno debe de consumir, pero eso es para una persona sana, una persona adulto mayor, una persona con problemas subyacentes. Siempre es mejor que el nutricionista te dé una porción exacta de los alimentos que debe de consumir, porque de repente damos mucha proteína y desarrolla problemas renales, o tal vez ya tiene problemas renales. Eso es muy, muy importante. Ahí sí ya no va a ser cero proteínas, ¿no? De todas maneras sí está delgadita, 45 kilos, bastante delgadita. Entonces te sugiero que puedas visitar al nutricionista, ¿ya? Para la próxima, nutrición para pacientes con lupus. Ah, muy bien, vamos a tomarlo en cuenta. Diana, ya, pacientes con lupus y diálisis. Gracias, sería buenísimo hacer un curso de diálisis, de alimentación, pacientes con lupus. Sí, es una enfermedad autoinmune. Muy importante el lupus también. Claro, claro que sí, Diana, vamos a tenerlo en cuenta. Listo. Tomamos tus sugerencias. Chicos, igual pueden darnos sus sugerencias, pueden darnos sus comentarios para nosotros poder también programar otros cursos, otras fechas, algo que a ustedes les interese también, ¿no? Buenísimo. Siempre es importante saber también de parte de ustedes sus inquietudes. Ya, ha sido un gusto, estimados. Esperamos encontrarnos en una nueva oportunidad. No se olviden registrar su asistencia del día de hoy, ¿ya? Y pues nada, gracias, gracias a todos. Que tengan muy buenas tardes. Dios me los bendiga siempre. Cuídense mucho. Mantengan una alimentación saludable, hagan ejercicio, tomen bastante agua. Cuídense desde ahora. Hagamos prevención, ¿ya? Nos vemos. Hasta pronto. Cuídense, princesas. Cuídense. Gracias, gracias. 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 Cuídate, mi amor. Nos vemos, nos vemos. Cuídense.